Amigas y amigos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no cede ni un milímetro. Está en su actitud beligerante. No reconoce su derrota y no reconoce tampoco el triunfo de Joe Biden. De hecho, está usando todo el poder en sus manos para evitar incluso que sea reconocido por otras potencias mundiales. Así de grave está el panorama político electoral en la potencia norteamericana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 11 de noviembre de 2020 y vamos directo a este panorama político electoral en Estados Unidos luego de las elecciones en las que pues se supone ya que el candidato demócrata Joe Biden resultó ganador, pero el presidente de Estados Unidos Donald Trump dice que no, que todavía eso está por verse. Habla de que él va a ser el triunfador y que sus recursos legales le darán la victoria. Hasta ese punto está ya esta situación. Se niega a comenzar el proceso de transición de poder al demócrata Joe Biden. De hecho, Donald Trump ya pues ha logrado ir convenciendo a algunos republicanos para que se metan en su misma dinámica. Y este es el panorama que prevalece hasta este momento. Y vamos a comenzar con este análisis que me parece muy interesante de la CNN. Crece la alarma por las acciones dictatoriales de Trump mientras niega su derrota electoral. La administración del presidente Trump está adoptando las características de un régimen tambaleante, con sus pruebas de lealtad, ataques de desestabilizadores en la cadena de mando militar, una mentalidad de búnker cada vez más profunda y afirmaciones cada vez más delirantes de victoria política. En respuesta, un presidente electo visiblemente confiado, Joe Biden, se está esforzando por proyectar calma en medio del caos cada vez más profundo, incluso cuando Trump y sus republicanos de alto rango aún se niegan a reconocer la derrota del presidente en una ruptura sorprendente con las tradiciones democráticas de Estados Unidos. Biden está recibiendo llamadas de líderes de los principales aliados del país, lo que refleja la inevitabilidad de su ascenso al poder. Mientras el presidente permanece a puerta cerrada, tuitea en mayúsculas y desata una purga de liderazgo civil del Pentágono, Biden está al frente, a la Cámara. El presidente electo está tranquilizando al pueblo estadounidense con la compostura otorgada por una victoria electoral en la que los raidos casos legales de Trump, que alegan infundadamente un fraude electoral masivo, tienen pocas posibilidades de anular la voluntad de los votantes. El martes, el presidente electo evitó conscientemente escalar una confrontación con Trump, quien está reteniendo el acceso y la financiación de los que normalmente dependen los presidentes entrantes para defender a sus administraciones. Pero aunque Trump seguirá siendo presidente hasta el 20 de enero próximo, se está produciendo una transferencia simbólica de autoridad inconfundible, a pesar de los esfuerzos de Trump por negar la legitimidad a su sucesor. Francamente, no vemos nada que nos frene, dijo Biden. Y es que es cierto que ya el presidente electo ha cruzado el umbral necesario de los 270 votos electorales, según las proyecciones de CNN y otros medios de comunicación importantes, y tiene la posibilidad de igualar los 306 votos electorales de Trump en 2016, dadas sus ventajas en Georgia y Arizona. Y más acusaciones falsas y teorías de conspiración promocionadas por los partidarios de Trump para afirmar que hubo fraude electoral se están disolviendo, un día después de que el secretario de Justicia, William Barr, entrara también a la refriega política para aconsejar a los fiscales que investiguen un fraude importante. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó los rumores de que las boletas se emitieron en nombre de personas fallecidas. Pero el equipo de Trump solo se hundió más profundamente en un extraño universo paralelo, uno en el que el presidente ya ha asegurado un segundo mandato, consistente con la aceptación de la desinformación y los hechos alternativos que han caracterizado los últimos 4 años. El desafío de la administración tomó un giro aún más ridículo el martes,
cuando el secretario de Estado Mike Pompeo mostró su lealtad a un líder que no muestra signos de trabajar en temas clave, incluida una pandemia que ahora llevó a más estadounidenses a los hospitales que nunca. Y es en este escenario que se dan pues también noticias como esta que difunde la BBC Mundo, cómo Trump está usando su poder para evitar el reconocimiento de Biden como presidente electo. Vaya que ya ha entrado un terreno bastante inquietante para muchos. Donald Trump está fuera de todo lugar. Antes de las elecciones en Estados Unidos, sobrevolaban dos preguntas sobre cómo reaccionaría el presidente Donald Trump frente a una posible derrota. La primera interrogante era si Trump aceptaría una victoria de su rival demócrata Joe Biden. Ya sabemos la respuesta. Trump se niega a reconocer el triunfo a Biden proyectado desde el sábado y sostiene que hubo fraude electoral, sin mostrar pruebas al respecto. Una segunda cuestión relevante era si el presidente usaría su enorme poder para evitar el reconocimiento de Biden. Y la respuesta a esto comenzó a develarse esta semana, con varias medidas del gobierno de Trump que desafían los resultados de la elección y entorpecen una transferencia ordenada del poder. En su batalla por los resultados de la elección, Trump ha logrado además el respaldo de importantes figuras de su partido republicano, donde pocos senadores han felicitado a Biden. Algunos expertos advierten que el actual escenario incrementa el riesgo de una disputa insólita en Estados Unidos por el traspaso del mando. ¿A dónde llevará esto? Nadie sabe. En última instancia dependerá de que sus compañeros republicanos lo presionen a Trump para que se haga a un lado. De lo contrario, puede crear una crisis constitucional. Hasta ese punto es que está llegando este terrible tema. Ya lo dijo el propio Biden, es una vergüenza la actitud de Trump desde las elecciones. Y en este escenario, Trump presenta una nueva demanda en su desafío electoral. El presidente electo, el demócrata Joe Biden, prepara la transición de gobierno, aunque su rival en los comicios del pasado 3 de noviembre aún intenta frustrar su victoria. Y es que la campaña del presidente Donald Trump avanzó este miércoles con su estrategia para intentar frustrar la victoria de Joe Biden después de estas elecciones, mientras el ex vicepresidente se centraba en poner los cimientos de su futuro gobierno. El equipo del mandatario republicano acudió a una corte federal para intentar impedir que Michigan, un disputado estado del medio oeste que ganó en 2016 pero perdió ante Biden, según proyecciones de los medios, certifique los resultados. Trump obtuvo unos 148,000 votos menos o 2,6 puntos porcentuales según los totales extraoficiales del voto en Michigan. Trump se ha negado a conceder su derrota ante el demócrata Biden y en su lugar ha presentado demandas en estados clave para intentar respaldar sus acusaciones sin fundamento sobre un extenso fraude electoral. La demanda de Michigan incluyó también acusaciones de mala praxis en el sufragio. Sin embargo, Jake Rollo, portavoz del Departamento de Estado de Michigan, dijo en un comunicado que la campaña de Trump está promoviendo acusaciones falsas para erosionar la confianza pública en los comicios del estado. Esto no cambia la verdad. Las elecciones de Michigan fueron celebradas de forma justa, segura y transparente, y los resultados fueron un reflejo preciso de la voluntad popular, afirmó Rollo. Y bueno, en este escenario vale la pena destacar la opinión de Ana Paula Ordorica, que se publica a través del Universal en México. 71,5 millones de personas votaron por Trump. ¿Qué tiene que hacer un líder para que lo rechacen? El número me parece impresionante, dice Ana Paula. 71,5 millones de personas votaron por Trump. Casi 8,5 millones más de personas votaron por Trump este 2020 de los que votaron por él en el 2016. No hubo un rechazo al trumpismo, como muchos anticipaban. Por el contrario, Trump recibió más apoyo. Pero lo fundamental es que si en 2016 votaron por una persona a la que realmente no conocían, ahora en el 2020 lo hicieron sabiendo que Trump es un racista, xenófobo, nativista, misógino, mentiroso, tramposo, cruel, cero empático y temerario. Si todo esto no solo no generó repulsión, por el contrario, mayor apoyo, entonces, ¿qué tiene que hacer un líder para que lo rechacen contundentemente? Lo pregunto observando a Estados Unidos, pero pensando también en México. Así es como pues da esta opinión que me parece interesante y yo no sé qué opines, pero vaya que esto es inédito lo que está haciendo Donald Trump
no reconoce su derrota y no reconoce el triunfo de Joe Biden. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Tu opinión es importante. Hasta la próxima.